Gracias ahí por el tiempo y la buena disposición de estar en clase. Vamos iniciando. Vamos a dar una breve retroalimentación de lo que estuvimos platicando el día martes. Para los que no pudieron conectarse, pues estamos dando inicio en esta semana, pues ya estamos arrancando con las clases como corresponde. El día martes, pues tuvimos una introducción sobre el material que ya tenemos cargado en la plataforma de Classroom, en el cual usted tiene acceso. También aquí le muestro ese mismo material. Tenemos el esquema del juicio ordinario laboral. Es un esquema, es un proceso común. Este proceso, pues, es el que vamos a estar desarrollando gran parte del semestre, pero también tenemos el procedimiento de faltas laborales. Así es que, y el procedimiento ejecutivo, tres procedimientos: el juicio ordinario laboral y la fase ejecutiva. Y luego vamos a trabajar el procedimiento de faltas laborales. Esos tres programas, pues espero nos alcance el tiempo para poderlos cubrir porque son sumamente esenciales para que usted los pueda desarrollar más adelante como profesional. Además, también tenemos, pues, para poder desarrollar el programa, tenemos este documento, Derecho Procesal del Trabajo. Este documento nos permite el desarrollo en gran parte del contenido del programa. Entonces, pues es un material que está preparado para usted, desarrolla puntualmente cada una de las figuras que aparecen en el programa del semestre para que usted vaya teniendo una lectura anticipada. Asimismo, pues usted pueda avanzar y que cuando estemos hablando de determinados temas, pues usted ya haya podido leerlo, y por eso dentro de las instrucciones que aparecen en Classroom es que debe tener una lectura anticipada. Seguidamente, pues para poder complementar el material, pues tenemos los principios de derecho procesal individual, que como una muestra, estuvimos trabajando el día al, al entonces, cuando a usted le toque que fundamentar, cuando a usted le toque que en su momento crear instrumentos, que eso pues lo va a hacer dentro de su clínica laboral. Usted tiene que ya futuramente pues van a estarse ya publicando las fechas para que usted pueda asignarse su clínica y poder aprobar la parte práctica. Pues usted tiene que tener todos estos elementos. Tiene que tener un procedimiento en el cual usted va a desarrollar todas las figuras sustantivas que ya conoce, todo lo que aprendió dentro del derecho del trabajo uno. Y luego, pues, aquí aparece procesalmente explicada cada una de, de estas figuras. Cómo vamos a incorporarlas, cómo vamos a hacer valer ese procedimiento. Y aunado a esto, pues vamos a llamar a las figuras procesales que nos van a ir dando los mecanismos para comunicarnos ante los jueces. Esas figuras que van a ir dándole forma a las peticiones que nosotros vamos a entablar. El día martes estuvimos trabajando del artículo 101 al 106 de la Constitución. En el artículo 101 de su Constitución, si usted se recuerda, estábamos hablando sobre el derecho constitucional del trabajo, ese derecho constitucional inherente a la persona, derecho que debemos de ejercer para nosotros, todos los ciudadanos de este país. Es un derecho el poder elegir nuestro trabajo, como para al país, para el Estado, para la sociedad, es una obligación el generar los trabajos para que nosotros como ciudadanos podamos desenvolvernos. Eso pues lo explica el artículo 101, el artículo 102 de su Constitución determina cuáles son esas garantías o figuras mínimas, esas garantías mínimas, mejor dicho, que se van a estar desarrollando dentro de una relación laboral. Un salario,
una jornada, periodo de vacaciones, igualdad de salario, la indemnización, la irrenunciabilidad a los derechos, el poder tener y disfrutar de descansos al finalizar una jornada de trabajo y activamente el poder tener esas prestaciones laborales como lo es el aguinaldo, la bonificación anual o bien bono 14 en determinadas fechas que ya la ley ha determinado. Entonces, en el artículo 102 de la Constitución aparecen esas garantías mínimas. ¿Qué significa esto? Mínimas, que esto es lo menos que la ley permite que a lo que nosotros tengamos derecho. Todo lo que está contenido en el artículo 102 en el Código de Trabajo es susceptible de ser superado, de ser mejorado. Por ejemplo, el periodo vacacional que el Código de Trabajo y la Constitución en su momento reconocen cuál es. Un periodo de vacaciones, perdón, periodo de vacaciones normal. ¿Cuál es? Son 15 días hábiles. Muy bien, 15 días hábiles, Lick. días hábiles. Ahí estamos todos. Posiblemente a usted, su patrono, su empleador le dice, no, vos solo tenés derecho a 10 días. Recordemos que tenemos que llenar un parámetro, ¿verdad? 150 días laborados para poder tener derecho a gozar de esas vacaciones, ¿sí? Entonces, hay ahí ciertas figuras específicas que se tienen que cumplir. Pero usted ya va laborando 3 años y pues pide derecho a vacaciones y su empleador le dice, mira, no tenés derecho. Yo cuando te contraté, de una vez fui claro en tu contratación de que vacaciones no ibas a tener porque aquí no ibas a venir a perder el tiempo, no ibas a venir a raganear. ¿Es legal o no es legal? No, licenciada. No es legal. Artículo 106 de la Constitución dice que el derecho de la nos permite este principio indubio pro operario. La Constitución nos protege y dice que el principio de irrenunciabilidad de las prestaciones laborales, de nuestras garantías mínimas, la Constitución protege. Está bien, dentro de la relación laboral, su empleador le ha negado ese derecho. Bueno, pues siga trabajando y al final, cuando esa relación laboral termine, usted puede ir y demandar. Puede presentar su demanda y exigir, porque la ley le está diciendo que como garantía mínima, la Constitución en el artículo 102, su código de trabajo, la norma específica, le protege y le da derecho, o como mínimo goce usted de 15 días hábiles después de haber laborado un año. Ahora bien, esto dice susceptible de ser superado, mejorado. ¿Alguien sabe cómo podemos hacer que estas garantías mínimas que están en la Constitución y lo que está en el Código de Trabajo sea mejorado? Si ven, vamos a ver, ahí me levantó Baker la mano y luego Manuel. Licenciada, tal vez con el pacto colectivo. Licenciada, se le apagó su micrófono. Ay, gracias. Vamos a ver, Licenciada, Manuel. sería por el principio de indubio pro operario. Indubio pro operario, gracias, Irma. Manuel, perdón, tú levantaste la mano, dime. Buenas noches, licenciada. Perdone que también opiné sin haberla levantado antes, pero sí también iba a comentarle que a través de las negociaciones de los sindicatos, por medio de los pactos colectivos. Muy bien.
ahí estamos aterrizando todos. Ustedes han dicho algo bastante cierto y bastante común. Recordemos que esto lo vemos un poco más dentro de las figuras, dentro de las contrataciones que hace el Estado y dentro de esa relación laboral que existe dentro del Estado. En efecto, em, los pactos colectivos dentro de nuestra pirámide de Kensel, usted se recuerda que hizo su tarea, ¿verdad? Le adelanto para los que no estuvieron el martes pasado. Les retroalimento, mejor dicho. Quedaron dos tareas. Una fue elaborar su pirámide de Kensel. Bueno, siempre vamos a ir consultando ese orden de normas legales con las que usted va a actuar, con las que usted siempre tiene que tener presentes. Y dentro de esa pirámide de Kensel, Leonel ya no lo dijo, Leonel, pero me gustaría ver quién puede decirme dentro de esa pirámide de Kensel, ¿en dónde ubicamos a los pactos colectivos? Elmer, Gracias, licenciada. Buenas noches. Como el tema de laboral es también parte de los tratados internacionales que Guatemala ha ratificado, entonces la pirámide de Kelsen, al principio, en la punta, digamos, están la Constitución, o las leyes constitucionales y los tratados internacionales ratificados, en este caso por Guatemala. gracias, Elmer, por el punto de vista. Vamos a ver quién más levantó la mano. Kevin dice. Sí, licenciada, buenas noches. Respecto a lo que preguntaba, lo considero que está en las individuales, o sea, el último escalón dentro de la pirámide de Kelsen, debajo de los reglamentos. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien se opone a lo que los compañeros están hablando? Yo, no, licenciada, yo considero que está en el último nivel, los contratos, en la parte que hablaban los compañeros, contratos individuales. Ujú. Bueno. Los pactos colectivos, como bien lo decía un principio, el primero que tomó la palabra, ay, ¿quién lo dijo? Vamos a ver si me puedo retroalimentar. Gracias, Leonel. Leonel, pues lo indicaba, los pactos colectivos. Primero que nada, ¿cómo superamos? A través de los pactos colectivos. Luego, pues cada uno de ustedes ha aportado las ideas indicando que estos pactos colectivos vienen a ser leyes profesionales, normas profesionales. ¿Por qué? Vienen a superar, deben de ser homologados, muy bien, no pueden ser ley. Sí se considera una ley profesional porque esta prevalece por la situación en que ha sido por voluntad de las partes. Tanto el sector patronal como el sector trabajador ha venido a concatenar ese grupo de ideas, ha entrado a discusión este grupo de ideas y al final es homologado, es reconocido y aparte de que es reconocido por las partes, cuando esto se ha discutido ante los tribunales de trabajo, estos se convierten en ese tribunal en el que evalúan cada una de esa discusión de las leyes, de las normas o solicitudes que se estén proponiendo, perdón, cada una de las solicitudes vienen y las someten al criterio de los tres jueces, que en su momento pasa por varias fases y eso lo vamos a ver en el próximo semestre. Pasa por varias fases dentro del proceso colectivo, aceptando la voluntad de las partes en lo que se han puesto de acuerdo y en lo que han superado en las normas, porque ambos se comprometen. Luego, esto pasa a ser
registrado ante el Ministerio de Trabajo y pasa a formar parte de un cumplimiento obligatorio para las partes. Y esta norma, los pactos colectivos, pues vienen y superan esas garantías mínimas, condiciones mínimas que tenemos dentro de nuestro código de trabajo o bien dentro de cualquier norma que reglamente o bien estructure la relación laboral. Recordemos, tenemos reglamentos interiores de trabajo. Puede ser que en el reglamento interior de trabajo únicamente se nos diga de que tenemos que elaborar en lugar, cuántas horas a la semana debe de elaborarse dentro de nuestra jornada de trabajo. ¿Cuál es la jornada de trabajo? 44 horas. 44. 44 horas, gracias, muy bien. Entonces, pero puede ser que dentro del reglamento de trabajo únicamente nos diga, mire, usted únicamente tiene que elaborar a la semana 40 horas. Distribuya su tiempo, organice su tiempo. 40 horas. Usted organiza sus horas de trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Usted le dan un parámetro, pero usted solamente tiene que justificar 40 horas de trabajo. ¿Supera o no lo que ya estamos establecido? ¿Hay un pacto colectivo? No. ¿Se emitió una ley para regular esa coordinación interna? No. Hay un reglamento interior de trabajo y ahí, en su momento, se estaría validando porque es acuerdo de las partes. Uno propone y el otro acepta. Y recuerden, está dentro del parámetro mínimo que tenemos acá. Menos de esto no podemos aceptar. En las vacaciones, ¿qué sucede con las vacaciones? Vamos a ver, Diana, dime. Licenciada, pero al final eso también es validado por el Ministerio de Trabajo, ¿cierto? El reglamento interno de trabajo. Así es. Recuerden, todos los documentos que son emitidos dentro de una relación laboral, contratos de trabajo, reglamentos interiores de trabajo, cualquier control disciplinario interno que se tenga, pues el Ministerio de Trabajo es parte del control administrativo que se genera dentro de todas las relaciones laborales. Por eso, cuando una relación laboral se corta abruptamente o se están violentando los derechos de los trabajadores, a la primera entidad a donde tenemos que ir es a presentar la denuncia a la Inspección General de Trabajo, para que ellos vengan y evalúen la situación que está dando esa violación de normas. Indicaba, otra prestación laboral. Me dijeron cuántos días como mínimo establecen la ley para que puedan gozar vacaciones? 150 días. Ajá. 150 días, licenciada. 150 días. ¿Y el tiempo que nos dan por ese tiempo cumplido? 15 días. 15 días. 15 días. Que hay muchas instituciones que a través de sus pactos colectivos, instituciones del Estado, han logrado centralizadas y descentralizadas y autónomas y semiautónomas, perdón, han logrado superar estos 15 días. Vamos a ver. ¿Qué instituciones conocen ustedes que ha superado esos 15 días? Vamos a ver, Leonel. El organismo judicial. ¿Y cuánto es el organismo judicial? Es un mes, prácticamente calendario, son más de 15 días hábiles. El organismo judicial goza de vacaciones de 20 días hábiles. Dimas. Buenas noches, trabajo en Secretaría de Bienestar Social y disfrutamos de 20 días hábiles, licenciada. Excelente, gracias, Dimas. Nelson. En el Ministerio Público son 20 días hábiles. Gracias, Nelson. 20 días hábiles. Licenciada en Congreso, 20 días también. Gracias, Yasmín. Gracias, Abner. Licenciada, en el IX, de igual forma son 20 días hábiles de descanso también, licenciada.
20 días hábiles. Ajá, vamos a ver. Leonel, Diana, Marisol, no sé si ya participaron, por favor, bajen su manita. Diana, Marisol. Ligda, yo no había participado, el primer compañero comentó antes que yo. El pacto colectivo de trabajadores de la Municipalidad de Misco son 22 días hábiles. Esto hasta los 5 años, o sea, de 1 a 5 años laborados pueden pues usar de 22 días hábiles. Posterior a esos años ya van, perdón, del primer año son 22 días, posterior ya 2, 3, 4 y así consecutivamente ya pueden ir gozando un día adicional hasta llegar hasta 27 días hábiles. Sí, pues, utilizan un escalafón, ¿verdad? Van aumentando. Diana. Gracias, licenciada. En el MAGA son 20 días hábiles, también autorizados. Excelente, gracias. Astrid. Roberto. Buenas noches, licenciada. Le comento, en el caso del Ministerio de Energía y Minas, son 20 días hábiles y por pacto colectivo, después de 2 años laborados, se aumenta un día hasta un máximo de 30. Excelente, ahí estamos reconociendo esas, superando, ¿verdad, Nelson? Sí, licenciada, yo creo que en Ministerio de Salud parece que son más días porque mi papá trabajaba ahí y él descansaba casi hasta 40 días, 45, me recuerdo yo. Donde es el Ministerio de Salud, gracias Nelson, buen punto, donde es el Ministerio de Salud y la Policía Nacional Civil tienen una distinto tiempo para poder gozar y gozar vacaciones por el tipo de trabajo creo que ellos realizan. Diana. Me estaban comentando, licenciada, que en Banco Industrial también tienen ese beneficio de que a partir del segundo año pueden gozar de un día adicional de trabajo y así consecutivamente, hasta llegar a 20. Gracias, Diana. Excelente conocer esa dinámica dentro de la iniciativa privada, ¿verdad? Vamos Sí, a ver. Gracias. Dimas el último y luego continuamos. Sí, licenciada, me recordaba esta situación que todo el personal contratado con reglón 011 tienen 30 días de descanso y todos los que están por contrato, ya sea 021, 031, pues solo gozan de 20 días y pasando de 5 años ya hasta llegar a 25 nada más. Gracias, Dimas. Axel, no comprendí muy bien ahí el comentario, pero vamos a ver. Axel dice, y de los de 15 días no pasó, ¿qué? Se me pasó. Licenciada, buenas noches. De los 15 días no paso, digo. Sí, hombre, yo sé, pero bueno, nos toca. Bueno, gracias. Ahí están hablando Mineduc. También Ángel dice que son 45 días. Muy bien, de capacitaciones, el Ministerio de Salud 30 días hábiles y todo esto pues en su momento pues superado por los pactos colectivos. Entonces, pues ya ven, hay que cerrar la carrera lo antes posible y poder optar a estas instituciones ya ustedes como profesionales. Abner dice 20 días, aunque los reglón 011 pues en su momento pues ya son ya están en peligro de extinción, ¿verdad? Los aquí, pues ahora se manejan los 029, aunque al final las figuras muchas veces se cumplen, niegan una relación laboral y eso pues le tocará a usted demostrarlo ante los tribunales de trabajo con el juez, en donde esto se establece que sí hay una plena relación laboral. Más adelante lo vamos a ir viendo cómo vamos a entablar esa demanda en el juicio ordinario laboral. Bueno, ya vimos, la Constitución nos está dando los parámetros mínimos constitucionales con los que nosotros vamos a poder integrar todas nuestras tesis y hacer valer nuestros derechos. Luego, les quedó de tarea leer el artículo 12 del Código de Trabajo, 15 al 17. Bueno, esa fue otra tarea que dejé. Para los compañeros que por primera vez están escuchando la palabra tarea, aclaro, no es que tienen que realizar una tarea específica, sí la tienen que realizar, pero no me la tienen que enviar, ¿sí? Eso es prácticamente la dinámica de
pregunta de examen, se podría decir. Cada vez que yo le diga a usted, mire, esto hágalo, lo dejo como tarea, prácticamente de ahí va a venir una pregunta muy puntual en el examen. Entonces, a todo lo que yo le vaya diciendo tarea, anótelo y usted ya sabe que esa es una posible pregunta dentro de su examen. Entonces, en el artículo 12, ahí hablábamos hace un momento, ¿qué pasa con aquellas personas que en su momento pues trabajan por años y no reconocen ninguna prestación? Miren, muchas personas en la iniciativa privada le dicen, mira, yo te estoy pagando semanalmente tu, tu salario, pues, pero no tenés derecho ni a vacaciones, no tenés derecho a un aguinaldo, no tenés derecho a una bonificación anual, no tenés derecho más que a tu salario, porque eso fue lo que firmaste, ese fue el contrato que hicimos. Pero recuérdese, en el artículo 12 de su código de trabajo, y esto por favor, quédeselo para usted y para siempre, para todo el desarrollo de su carrera profesional. Esto es un pilar para que usted pueda pensar cómo ejercer el derecho del trabajo. ¿Qué derechos va a tener su patrocinado? Y leámoslo, artículo 12, lo voy a leer yo rápidamente. Son nulos ipso iure y no obligan a los contratantes todos los actos que estipulen o estipulaciones que impliquen, fíjese bien, número 1, renuncia, o sea, renuncia de su derecho, disminución, tergiversación de los derechos que la Constitución de la República, el presente código, sus reglamentos y las demás leyes y disposiciones de trabajo o de previsión social otorguen a los trabajadores. Y subráyeme esta palabrita, por favor, en su código, que no se le olvide. Exacto, gracias, Leonel. También dice Leonel que no nos olvidemos del artículo 106 de la Constitución. Y efecto, ya lo vimos hace un momento. Ahorita ya pasamos al Código de Trabajo. Licenciada, ¿qué palabra subrayamos? Aunque se expresen, o sea, aunque lo obliguen a usted a anotarlo en su contrato de trabajo, aunque lo obliguen a firmar hojas en blanco, aunque lo obliguen a aceptar el trabajo y usted le digan que renuncia a sus derechos, aunque se expresen en un reglamento interior de trabajo, un contrato de trabajo u otro pacto o convenio cualquiera. Estamos leyendo el artículo 12 del Código de Trabajo. Artículo 12, Código de Trabajo. Ya salimos de la Constitución. Su Constitución, su Código de Trabajo no lo pueden abandonar. El que no lleve o no tenga a la mano estas dos leyes fundamentales, créame, cuando se examine del primer parcial, y aunque sea virtual, va a creer que su Constitución y su Código de Trabajo son enciclopedias de 100 tomos, porque no van a poder encontrar nada. Así es que vayan conmigo anotando, subrayando, manejen sus leyes, porque todo lo que les voy a decir aquí dentro del curso, yo lo aprendí básicamente hasta cuando estaba estudiando mis privados. Así es que yo se los dejo de una vez y ese código de trabajo no lo preste, no se lo dé a nadie, es suyo, porque si usted entrega un tesoro de conocimiento como este, no se lo van a devolver. Se lo digo por experiencia.
Entonces, en el artículo 12 del Código de Trabajo, ahí tenemos el principio de tutelaridad. Principio de tutelaridad. Aquí la ley tutela esa relación laboral, diciendo que son nulos ipso iure y no obligan a los contratantes, o sea, la ley, el juez cuando esté evaluando este caso, no va a aceptar que le violenten a usted sus derechos. Usted tiene que hacerle ver al juez de que su patrocinado no le quisieron reconocer sus derechos mínimos y que lo obligaron posiblemente a renunciar, a aceptar una disminución, a tergiversar esos derechos mínimos que la Constitución, el Código de Trabajo, sus reglamentos, los contratos de trabajo le otorguen. Y cualquier, fíjese bien qué amplia es la ley, y demás leyes y disposiciones de trabajo. Aquí hubo un compañerito, vamos a ver, dígame yo quien me mencionó los convenios internacionales de OIT. Alguien cuando pregunté ahí la superación de las garantías mínimas me mencionó los convenios internacionales de trabajo. Aquí ingresan esos convenios internacionales de trabajo porque dice y demás leyes y disposiciones de trabajo y de previsión social que otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un reglamento interior de trabajo o un contrato de trabajo u otro pacto o convenio cualquiera. Recordemos, todas estas normas en materia de trabajo siempre van a buscar superar o mejorar las condiciones del trabajador. En la Constitución Política de la República de Guatemala, en su Constitución, o bien en su Código de Trabajo, ahí está guardado lo mínimo. Están aguardadas las reglas generales. Pero puede ser que los convenios internacionales de trabajo, los pactos colectivos, los reglamentos, los contratos o bien cualquier disposición interna que se mantenga en la institución, como ya lo vimos como ejemplo en todo lo que ustedes mencionaron de otras instituciones que ha superado los días de vacaciones para sus trabajadores o han utilizado fórmulas diferentes para mejorar esa garantía mínima que teníamos. Así, la ley reconoce e incorpora esos derechos, pero usted tiene que saberlo. Si usted está trabajando una demanda, usted sabe que el trabajador es del Ministerio de Salud, usted no va a pedir que le den, que le reconozcan los 3 periodos de vacaciones pendientes y va a pedir que le den los 15 días por cada uno de los periodos. No, usted tiene que saber, tiene que ir a estudiar la ley y tiene que darse cuenta de que esa institución puede hacer que 20 días sean en términos generales. La ONSEC reconoce este beneficio, pero la ley de servicio civil, pero a través de un pacto colectivo se ha logrado mejorar esta condición. Entonces, usted tiene que ser muy hábil, tiene que ser muy conocedor e ir a informarse. Eso dice el artículo 12 de su Código de Trabajo. Aceptar de lo que la ley estipula que le corresponde. Ahora vamos al artículo. Antes de salirme del artículo número 12. Por ahí me podrán preguntar, ¿y qué pasa si pues por necesidad nos toca que aceptar y firmar lo que nos dicen? Bueno, pues le toca que aceptar. Y eso es el tutelaridad. El juez sabe quién
débil de la relación, ¿usted va a buscar trabajo? Trabajo, ¿por qué? Porque lo necesitamos. Necesitamos llevarle alimento a nuestra familia. Puede ser que el 1% lo haga recrearse, porque está aburrido de no hacer nada, ya tiene mucho dinero, pues, o tiene mucho tiempo libre y pues quiere invertir su tiempo en trabajar. Puede existir un caso así. Pero el 99% de la población trabajamos porque necesitamos cubrir nuestras necesidades básicas, personales y de nuestra familia. Entonces, ahí aceptamos. Sí, Jorge, algún día, tranquilo, algún día, Jorge, vamos a hacerlo. Ahorita voy, lo entiendo. Entonces, el principio de tutelaridad, la ley busca tutelarnos, tutelar ese derecho constitucional de obtener un trabajo, pero que ese trabajo sea digno. Digno, dice los convenios internacionales de trabajo, en donde nos dé una remuneración y se nos reconozca como personas trabajadoras y obviamente se nos remunere ese servicio o prestación a través de nuestras prestaciones y nuestro salario. Entonces, el principio de tutelaridad, los jueces tienen que velar por la parte débil de la relación laboral, porque el trabajador tiene la mano de obra, el empleador tiene la plata. Entonces, ahí es donde se trata de equilibrar ese principio de tutelaridad y donde no hayan violaciones. Dime, Londi, te escuchamos. Buenas noches, licencia. Fíjese que entonces, cuando usted nos indica todo esto, pues entiendo que en muchas ocasiones al trabajador le hacen firmar un finiquito o una rescisión de contrato. Entonces, en estos casos, usted también está renunciando a pues, a todas estas, Te llamo después. todo lo que reporta la ley. O sea, no sé, porque realmente ahí sí, y he visto muchos casos en los cuales pues al trabajador le obligan a firmar este tipo de documentos. Y Ujú. tuve un caso de una compañera que a ella le hicieron rescindir el contrato de una empresa bastante atropelladora para sus trabajadores. Y cuando fueron a colocar lo que ya era la denuncia al Ministerio del Trabajo, le dijeron que ya se había rescindido ese contrato y no se podía hacer nada. Ujú. Entonces, ahí me saltan ya muchas dudas. Y en otros casos, finiquitos, ¿verdad? Bueno, miren pues, vamos a tratar de resolver de una forma bastante resumida el ejemplo que pone la compañera como ejemplo de clase, porque antes de poder externar opinión, se tiene que tener el conocimiento de toda la información. Yo siempre les digo, miren, tráigame el expediente, lo analizo, lo veo y voy a ver qué fue lo que pasó, ¿sí? Échale la echa la trampa. Dice, mire, pues, lo que sucede es, por eso existen las contrataciones. Y en su momento, pues, las contrataciones pretenden vulnerar esa contratación. Vamos a ver, les voy a dejar de tarea el artículo, todo lo que es los contratos del artículo 18, fíjese bien, del artículo 18 va a retroalimentarse, por favor, porque es bien importante que usted esté bien claro. Del artículo 18 hasta el artículo 37, por favor. Habla de con los contratos. Recordemos, los contratos se realizan a plazo indefinido, a plazo fijo y a plazo determinado. Bueno, en ese parámetro, toda contratación general, en términos generales, todas las contrataciones es a plazo indefinido, pero si es a plazo fijo, tiene que llenar la relación laboral ciertas características. Si es a plazo determinado, lo mismo. Se tiene que encuadrar esas figuras. Y usted, como abogado, tiene que aprender a saber qué tipo de contratación es la de su cliente.
¿Qué tipo de contratación fue la que se dio? Normalmente, los empleadores buscan contratar a plazo fijo, pero teniendo características de una contratación a plazo indefinido, porque no quieren pagar prestaciones, no quieren mantener una relación laboral, una obligación laboral, pretenden evadir las obligaciones. Entonces, habría que ver qué fue lo que sucedió. Pueden ver varias hipótesis. Una de ellas, que en su momento, pues, para todo hay un plazo. Por eso les digo, inmediatamente es usted despedido, vaya y presente su denuncia. Pero ¿qué tal si el empleador le dijo, venite mañana, venite el otro mes, venite, mira, no te puedo pagar ahorita, hasta el otro mes te voy a pagar? Y va pasando el tiempo y se pasa el plazo para poder presentar su denuncia. ¿Sí? Son estrategias que utilizan los empleadores para hacer perder al trabajador y es ahí donde nos encontramos como la parte débil de la contratación. Entonces, había que estudiar el caso, la situación y ver qué tipo de contratación fue, qué figuras se dieron para poder saber si era a contrato indefinido, a plazo fijo o a plazo determinado y qué fue lo que sucedió para que se diera por terminada la contratación. Amner, tengo aquí en línea, pero antes me había pedido alguien más la palabra, perdonen, solo por orden. Quisiera saber antes, Amner, por favor, habla y luego la persona que me había pedido anteriormente a tu persona la palabra. Gracias, licenciada. Fíjese que con el tema de los que se está hablando ahorita, yo le puedo contar mi experiencia de que yo trabajé en cierta entidad durante 2 años y los últimos 6 meses, supuestamente el contrato era por tiempo indefinido, resultó que la empresa ya no tenía plata. Entonces, yo seguí trabajando y me dijo el empleador en su momento, Abner, ahorita los 2 meses que tenés acumulados, ahorita, un ejemplo, en febrero te los voy a cancelar los 3. Entonces, licenciada, fíjese que tuve la mala experiencia de que cuando se llegó el mes de febrero, yo fui a cobrar mi cheque. Meses que no me habían pagado. Y resulta que cuando yo fui a la oficina, la empresa no existía. Entonces fui al Ministerio de Trabajo y me dijeron, mire, pero esa empresa que usted nos dice se declaró en bancarrota. Ya no podemos hacer nada. Entonces, en su momento, pues ya se imagina cómo me molesté, licenciada, pero dije, por lo menos con mi persona fueron 3 meses y habían personas que debían 8 meses, meses, y lo que hicieron fue declararse en bancarrota y ya no le pagaron a nadie. Ahora tengo una pequeña curiosidad con esto, porque ya no podía hacer nada. Entonces, cuando no se puede hacer nada, licenciada, o todavía tenemos alguna opción para futuras ocasiones, en futuros clientes que tengamos, que nos lleguen un caso así. Bueno, brevemente, Amner, en esta situación lo primero que tienen que hacer es ir a presentarse denuncia ante el Ministerio de Trabajo. De una vez respondo la pregunta que hice ahí. Tenemos 30 días hábiles a partir del momento que fue despedido o destituido. Son 30 días hábiles para presentar la denuncia. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hay un procedimiento para declararse en quiebra. O sea, no es así de hoy me declaro en quiebra y ya me olvido de mis obligaciones. Ahorita te doy la palabra, Nelson. No. Es cierto, me declaro en quiebra porque obviamente pues ya no puedo seguir operando. Pero eso, el declararme en quiebra no quiere decir que yo no cumpla con mis obligaciones patronales. Todo el patrimonio tiene que estar sujeto a poderse distribuir dentro de las personas que quedaron pendientes, acreedores, y en este caso son los trabajadores, porque déjenme contarles rápidamente, el empleador tiene la obligación de guardar el pasivo laboral. ¿Qué es el pasivo laboral?
pues mensualmente tiene que ir guardando el valor de las prestaciones laborales, el salario y todas sus obligaciones que tienen con relación al funcionamiento de la entidad y a sus empleados. Ese pasivo laboral nadie lo puede tocar. Y al momento de disolverse, declararse en quiebra, ese pasivo laboral tiene que ser entregado a los trabajadores. O sea, el trabajador no tiene por qué sufrir los daños. Lamentablemente, pues, tendrían que haber tenido una mejor asesoría legal ahí. Amne, Nelson, perdón, y luego José. Sí, licenciada. Dice que a nosotros nos pasó también en una fábrica de chicles que se declaró en quiebra 2011 y supuestamente fuimos a los juzgados, Ministerio de Trabajo y nos iban a pagar, pero como también les tenían deuda a los proveedores, a los, no sé a quiénes más, clientes, bancos, y nos dijeron que nosotros los trabajadores íbamos en primera línea, pero al final, mire, estamos ya en el 2024 y nunca nos dieron nada. Yo creo que los bancos fueron los que agarraron los edificios donde estaban porque eran 4 fábricas. Y hasta aquí ya pasaron que como 13 años y ya nunca hubo nada. Supuestamente todavía está el juicio, ¿verdad? Pero yo no creo ya que vaya a pasar algo. Gracias. Hay que agotar la Se me definitividad quedó de falta. los procesos, gracias. Hay que agotar la definitividad de los procesos y cuando el Estado, y me refiero a los 3 poderes del Estado, judicial, legislativo y ejecutivo, fallan en la administración en la administración del Estado, de las normas, cada uno recuérdese que tiene su especialidad, pues demandar internacionalmente, agoten la definitividad del proceso nacional y al agotar la definitividad del proceso, pues vayan y demanden internacionalmente porque habría que ver quién es el responsable que en su momento no se les haya hecho justicia. Bueno, ¿alguien más? No veo levantada la mano. Continúo, por favor. Artículo 15, Axel, ya ahorita te doy la palabra, Axel. Artículo 15, si no, no avanzamos. Bueno, 14. Regresemos al 14 para de una vez dejarlo. El derecho del trabajo, recordemos que la naturaleza del derecho del trabajo es pública. Y aquí, en el artículo 14, encontramos el principio de obligatoriedad. O sea que es de orden público lo que estamos hablando. El Estado tiene el derecho de velar que estas leyes que fueron creadas para regular la relación laboral, pues también se cumplan, pues que no solamente estén de adorno, que si el Estado ratifica y acepta 170 convenios de la Organización Internacional del Trabajo en favor de los trabajadores y estos no se cumplen, pues existe esta obligatoriedad del Estado. Por eso la naturaleza es pública y da parte al principio de obligatoriedad, de que el Estado tiene que velar y vigilar porque esto se cumpla. Si no se llega a cumplir, como lo estaba hablando el compañero anterior, que ya han llevado 10 años, 15 años en ese proceso y no se ve nada, entonces, pues agotar la definitividad del proceso e ir a otras instancias internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y presentar la denuncia en contra del Estado, porque el Estado no ha hecho su trabajo, ¿sí? Ha dejado que los empleadores, pues, no cumplan con las sentencias judiciales. Hay que velar por eso. En el artículo 15 encontramos el vacío legal. ¿Qué sucede cuando hay una norma pues no encontramos el sustento legal dentro del Código de Trabajo? Hay una situación que estamos ventilando, pero el Código de Trabajo no la tiene. Entonces podemos hacer una integración de normas. ¿Y cómo vamos a integrar? ¿Qué nos dice el Código de Trabajo? ¿En qué orden? Por favor, enumerémoslo. Artículo 15. ¿En qué orden debemos el derecho del trabajo va a operar el poder ordenar sus ideas, el poder ordenar su tesis? Primero dice, los casos no previstos en este código por sus reglamentos y por las demás leyes relativas al trabajo deben de resolverse
en primer término, de acuerdo a los principios del derecho, a los principios del derecho de trabajo. Segundo, de acuerdo a la equidad, de acuerdo a la equidad, o sea, la igualdad. Tercero, la costumbre o bien respetando el uso local. La costumbre o bien respetando el uso local. Aquí voy a parar un momentito. Recordemos que la ejecución del trabajo no es lo mismo que se realice aquí dentro del perímetro de la ciudad. Es una ciudad industrial, una ciudad pues estructurada, las jornadas de trabajo son distintas, a que vayamos al interior de la República, donde hay ingenios, donde hay cosecha de café o bien corte de caña o cualquier otro tipo de producto, que las jornadas de trabajo cambian y varían. Los horarios de jornadas de trabajo se cambian. Entonces, es ahí donde la ley está diciendo de acuerdo a la costumbre o el uso local, la interpretación, a la armonía de dichos principios. Y por último, y de acuerdo con los principios y leyes del derecho común. Cuarto es de acuerdo a los principios y leyes del derecho común. Principios y leyes del derecho común. ¿A qué nos referimos con principios y leyes del derecho común? Nos estamos refiriendo al Código Civil. Recuerden que la primera norma con lo que se incorporó y de las cuales se han desmembrado las demás, es el derecho común, el Código Civil. Entonces, en este caso, de acuerdo a los principios y leyes del derecho común, se refiere al Código Civil. Aquí también podemos incorporar el derecho internacional. Hace un momento hablé de lo que el compañero exponía, de que a la fecha, pues ya han pasado 10 años, 15 años y todavía no se ha revuelto su situación, pues presentar la denuncia ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, haciendo valer de que se está violentando su derecho, que las sentencias judiciales nacionales, pues no tienen ningún cumplimiento. Denunciar al Estado. Eso es derecho internacional. Convenios internacionales ratificados por Guatemala. También aquí los podemos incorporar. Entonces, cuando encontremos ese vacío legal en el artículo número 15, hagamos uso del artículo 15 cuando vayamos a sustentar esa tesis, esa demanda, cuando usted quiera hacer valer el derecho internacional, los convenios internacionales, algunos principios o bien procedimientos o formas que están dentro del Código Civil, Código Procesal Civil, lo vamos a hacer a través de la integración de leyes, de la supletoriedad. Recordemos, ahorita que veamos los principios, que es el derecho al trabajo es eminentemente tutelar y va a tutelar el que usted como abogado laboralista pueda integrar toda esta información, velando porque se le otorgue su derecho, el derecho a su patrocinado. Entonces, el artículo 15, si gusta usted, anótele integración de ley, supletoriedad o cuando hay un vacío legal. Artículo 16. La misma ley dice, en caso de que haya conflicto entre las leyes,
Puede hacer que uno otorgue más, otro otorgue menos, uno reconozca y el otro no reconozca el derecho. Dice, en caso de conflicto entre las leyes de trabajo o de previsión social con las de cualquier otro índole, deben de predominar las primeras. ¿Cuáles serían las primeras normas? Habría que ver la Constitución, habría que ver su Código de Trabajo. ¿Cuáles fueron las primeras normas? Artículo 17. Para los efectos de interpretar el presente código, sus reglamentos y demás leyes de trabajo, se debe de tomar en cuenta funcionalmente el interés de los trabajadores en armonía con la convivencia social. O sea, aquí estamos viendo el principio de indubio pro operario, el interés de los trabajadores en armonía con la convivencia social. ¿Sí? Ujú. Así es. Gracias, Randall. Indubio pro operario. Me dice Randall, cuando se renuncia a la empresa, se tiene derecho a la indemnización. Bueno, aquí tenemos que analizar. Tenemos que conocer para qué es cada prestación. ¿Por qué? ¿Qué es el salario? ¿Qué es el aguinaldo? ¿Qué es la bonificación anual? ¿Y qué es la indemnización? A veces solo escuchamos las figuras o se nos hacen muy comunes porque, pues, como somos trabajadores y es la parte que les digo que es lo bonito de este curso, que aquí considero yo que el 90% de los estudiantes somos trabajadores. Entonces, estas figuras laborales se nos hacen muy comunes. ¿Qué es la indemnización? ¿Para qué fue creada cada prestación? Primero, pregunta número 1. ¿Qué es la prestación? ¿Cuál es la definición de esa prestación? Número 2. ¿Cuál es el objeto por la que fue creada esa prestación? Ahí usted va a encontrar la respuesta. Y es importante que usted sepa contestar esas dos preguntas, porque cuando su cliente llegue, le va a preguntar, mire, yo tendré derecho a esa prestación si renuncio. Mire, ¿por qué a mí no me pagan la indemnización? Y yo veo que a unos, aunque renuncien, sí les pagan la indemnización y a otros no. Usted tiene que estar preparado para esas preguntas. Y aquí la respuesta es un poco compleja. ¿Por qué? Primero hay que saber cuál es ese concepto, cuál es la definición de ese concepto, de esa prestación. ¿Qué es la indemnización? Segundo, ¿por qué fue creada? ¿Para qué fue creada? La indemnización fue creada como una prestación que le permita al trabajador subsistir por un tiempo, según los años que haya laborado, pues así va a ser la cantidad de meses que se le van a reconocer en el pago de la indemnización, que es un mes por año, derechos mínimos establecidos en el Código de Trabajo, mínimos, porque recuérdense que pueden ser superados por las normas internas, sea de la institución o pactos colectivos. Entonces, la indemnización fue creada con el objeto de que si se despide a determinado empleado, entonces abruptamente le estoy cortando esa contratación indefinida que tenía.
significaba indefinido. ¿Qué quiere decir? ¿Qué le da a usted cuando usted escucha la palabra contratación indefinida? ¿Qué piensa usted? Que no tiene nada específico, nada concreto. Que no hay un tiempo límite para que caduque. Ujú. Que no tiene fin, que la contratación es indefinida, pues usted tiene una estabilidad laboral. Esa es la respuesta. Así con todo lo que usted dijo es correcto, pero vamos a ir utilizando los términos ya legales. Una contratación indefinida le da estabilidad laboral, pero de repente se la cortan, lo despiden. Entonces, la indemnización fue creada como un seguro para el trabajador que mientras él encuentra otro lugar de trabajo, pues se le va a pagar su indemnización. Ahora bien, la ley, ¿con qué objeto? Más allá de pagarle, de cuidarlo durante el tiempo que debe de encontrar un trabajo nuevo, la ley lo que está protegiendo es a la familia. Porque recuérdese, usted trabaja, pero de usted depende familia, dependen sus papás, dependen sus hijos, depende su esposa, depende su esposo, ¿sí? La novia, la marinovia, pues todas las personas a las que usted en su momento, pues le toque que mantener, ¿verdad? Dígame si no es cierto, es cierto. Los amigos, peor ahora que ya están yendo a la U, el Juan el mecánico, pues qué sé yo, pues a todos, pues los que usted quiera mantener. Entonces, esa es la indemnización, ese es el objeto de la indemnización, el poder proteger a la familia, porque usted trabaja para llevar sustento a su familia, ¿sí? Entonces, habría que ver ahí cuál fue el tipo de contratación y déjeme decirle que hay algunas entidades, ahorita te doy la palabra, Abner, hay muchas entidades en el organismo judicial lo manejan, de que si uno renuncia, le pagan su indemnización. Y si no tuvo ninguna sanción durante el tiempo que elaboró, pues le pagan hasta 5 salarios más. ¡Wow! Dice uno, ¿verdad? Entonces son beneficios que se han alcanzado, pero a través de las negociaciones colectivas. Abner, dime. Abner, te escuchamos. Gracias, licenciada. Sí, perdón, es que no se activaba el micrófono. Fíjese que estaba leyendo acá en Google que el pago de la indemnización corresponde en casos de despido injustificado. Entonces, adicional a eso, dice que el empleado recibe un mes de salario por cada año de antigüedad sin un máximo. Y lo tercero, que se calcula en base al promedio de salarios devengados por el trabajador en los últimos 6 meses de relación laboral. Podríamos poner esa información como el concepto de indemnización, licenciada. ¿Estará bien así o le faltará algo ahí al concepto? Vamos a ver qué dicen mis colegas del bufete, aquí de la sección E o F. Vamos a estar a ver si están atentos. ¿Qué mandan? La E. No me regañen, pues. La otra semana vamos a andar todos perdidos allá en la U. Esperemos en Dios que encontremos parqueo. Todos de la mano, licenciada, para el salón. Bueno, Abner acaba de lanzarnos ahí, pues, ¿qué dicen ustedes? Una duda. ¿Qué dicen ustedes? Él está ahí tratando de armar una definición. Vamos a ver. Dime, Abner. Se te quedó la mano levantada. Axel. Perdón, ya la bajé. Sí, licenciada, buenas noches.
Yo creo que más que no sería tanto como una definición porque San Google nos está dando, digamos, tal vez un procedimiento de cómo calcular la indemnización. La indemnización, así como lo acaba de mencionar, licenciada, que busca, tiene la finalidad de proteger a la familia, ¿verdad? Naomi. Naomi. Aligda, yo solo quería agregar que, así como uno de contador que hace los cálculos para la indemnización, como dice, se toman los últimos 6 meses, pero si en alguno de esos últimos 6 meses hubo un aumento, eh, se, se suman los sueldos de los 6 meses y ya se saca un promedio, por el dado caso hubiera una diferencia entre un mes y otro. O si también se le disminuyó el sueldo, es el mismo caso, ¿verdad? Se toman los 6 meses, ya sea con los diferenciales, y ya se hace el promedio para hacer los cálculos. Porque más que una definición, como están diciendo los compañeros, no es una definición, sino unos cálculos que se tienen que hacer para poder hacer legal la indemnización. Correcto. Entonces, dependiendo de cada caso, de cada situación, se tiene que redactar una definición de acuerdo muy general, pero que explique qué es la prestación y su objeto. Vamos a ver, Roberto, dime. Hola de nuevo, licenciada. En el caso de la indemnización, si no recuerdo mal, para el caso de los trabajadores del Estado, está tipificado en el artículo 110 de la Constitución. Creo que lo tengo por acá. Déjeme ver. Ah, sí, 110 indemnización. Los trabajadores del Estado, al ser despedidos sin causa justificada, recibirán su indemnización equivalente a un mes de salario por cada año de servicio continuos prestados. Este derecho en ningún caso excederá de 10 meses de salario. Y para hablar un poquito del cálculo de la indemnización, como hablaba la compañera, también se hace efectivo el pago de una 12ª parte del total. En nuestros cálculos a la hora de realizarlos en el ministerio, se toman los 6 últimos salarios por el número de años laborados y adicional a este total se le cancela o se le paga al trabajador una 12ª parte. Gracias. Gracias ahí, Roberto, por la aclaración. Volvemos y recapitulo, por favor. Voy a ser bastante puntual acá. En términos generales, una indemnización general está contenida entre su código de trabajo, explica el objeto, la definición y en qué momento o de qué momento va a proceder. La Constitución otorga lineamientos generales para otorgar esta indemnización, el objeto y cómo debe de cumplirse. Pero ahí ya nos vamos, dependiendo de cada caso, como Roberto lo puntualizaba ahorita y luego Naomi también, depende de cada situación, de cada caso, de cada entidad. Recordemos que hay, por eso dije al principio, hay entidades centralizadas, descentralizadas, autónomas o semiautónomas que cuentan con legislación propia. Por eso yo di como ejemplo el organismo judicial, porque el organismo judicial tiene su ley de servicio, su ley de servicio civil del organismo judicial. Y así hay varias instituciones. Entonces, dependiendo el caso que a usted se le presente, el cliente que llegue a su despacho, a la entidad a la que va a demandar o a la entidad que pretende evaluar la situación para una posible demanda, usted tiene que establecer muy bien qué prestaciones se dan, bajo qué pactos colectivos está sujeto en ese momento, se está ventilando la relación laboral y cuáles son esas mejores o bien lineamientos generales que otorga para poder solicitar esos derechos, ¿sí? Espero pues haber aclarado la duda del compañero, pues ya andamos un poquito más, entonces ya vimos la supletoriedad. Estoy resolviendo estas dudas porque vienen al caso, estamos viendo la supletoriedad, estamos viendo la integración de normas, que eso lo dice el artículo 17. Lo que quiero que usted aprenda a pensar es que no solamente lo que dice el Código de Trabajo o
o solo lo que dice la Constitución. No, hay otras normas y las tiene que ir a ver en el caso ya determinado. En términos generales, pues lo estamos viendo ahorita. Por favor, usted ya le quedó como tarea leer del artículo 18 al artículo 37 todo lo relacionado a las contrataciones. Luego también, por favor, le da un repaso a las jornadas de trabajo. Por favor, retroaliméntese en cuanto a las jornadas de trabajo. Todavía me quedan unos minutitos y voy a agradecer mucho que me tengan paciencia para las 8:30 y les voy a explicar por qué. Ahorita estamos virtual y aquí entendemos que tenemos más tiempo para podernos avanzar. Créame que con el tráfico, con el tiempo, la limitación de tiempo que muchos tienen, o bien de cómo movilizarse y poder llegar a la universidad. Yo entiendo, hay buses que se van a determinada hora y usted tiene que salir corriendo, pues muchas veces a las 8 de la noche, pues ya todos se quieren ir, ¿verdad? Pero voy a avanzar virtualmente hasta donde me permitan avanzar hasta las 8:30, que es lo legal, lo establecido, para que pues, para que podamos en algún momento, pues salir posiblemente unos minutos antes cuando estemos presencial, ¿sí? Entonces, por favor, avanzamos. Voy a presentarles el martes pasado, les mostré este documento, Derecho Procesal del Trabajo. Por favor, léanlo. Aquí lo que estamos hablando, lo que estamos explicando, ya lo tiene desarrollado este texto, pero hay situaciones nuevas que se van a ir dando conforme vamos desarrollando la clase o bien conforme los casos que usted me vaya presentando. Entonces, posiblemente aquí hay un lineamiento general. Ya vimos las nociones del derecho procesal del trabajo, que también se reconoce como derecho procesal obrero o derecho procesal industrial. Ya sabemos que dentro del derecho del trabajo hay un derecho procesal individual y un derecho procesal colectivo. Individual, un patrono, un trabajador. Derecho procesal colectivo, un empleador, varios trabajadores o varios empleadores, varios trabajadores. Ese es el derecho colectivo, pero eso lo van a ver hasta en el 8º semestre. Ahorita no. Luego estamos viendo los principios informáticos. Principios que van a estarse. ¿Ya tiraste la mitad por lo menos o? Compañero, el micrófono, Carlos. Lo tiras con Carlitos, tu micrófono se te activó. Ahí estamos. Gracias por cuidar sus micrófonos. Principios informativos. ¿Qué vamos a encontrar aquí? ¿Por qué informativos? Porque necesitamos conocerlos para poder desarrollar el derecho procesal del trabajo. Ya hemos estado viendo, ya hemos ido anotando derecho protector tutelar de los trabajadores, el derecho de economía procesal, el de concentración, impulsos procesales de oficio, publicidad, oralidad, sencillez, la investigación, la averiguación de la verdad, la flexibilización, la adquisición procesal. Estos principios los vamos a ir viendo constantemente desarrollarse dentro del juicio, el proceso ordinario laboral. Aquí vamos a ver activamente que se van a ir desarrollando esos principios, pero aquí nos lo muestran la autonomía que tiene el derecho procesal del trabajo sobre la ejecución de estos principios. Pero vamos a ir a desarrollar estos principios en este documento. Aquí muy amablemente el licenciado Marlon López, juez 15º del Juzgado de Trabajo, ha desarrollado estos principios procesales. Y aquí nos da una definición. ¿Qué son principios? ¿Cómo poder entender qué son los principios? ¿Para qué nos van a servir? Son directrices, lineamientos que nos van a permitir desarrollar, dice, las instituciones del proceso.
Por favor, en esta primera clase vamos a saber cuáles son las instituciones del proceso. Yo sé que ahorita a usted le viene a la mente el edificio de la SAT, el edificio de finanzas, el Ministerio de Trabajo, instituciones del proceso. No. Las instituciones del proceso siempre van a ser demanda, prestaciones laborales, el actor, el demandado. Esas son las instituciones del derecho del trabajo. Todo lo que aparece en el artículo 102 de la Constitución. ¿Qué figuras aparecen en el artículo 102? Aguinaldo, vacaciones, bonificación anual, jornadas de trabajo. Esas son las instituciones del proceso, o sea que son esos pilares en el que se va a desarrollar el proceso. Esos elementos que van a permitir de que se genere ese conflicto y se desarrolle el proceso laboral. ¿Sí? Entonces, las instituciones del derecho del trabajo, ¿cómo vamos a armonizar esas instituciones? Y aquí nos dice que los principios, fíjese bien, estamos viendo el concepto de principios procesales. Es el concepto. Son directrices o lineamientos dentro de las cuales se va a desarrollar las instituciones del proceso. Y tenemos citado aquí el artículo número 15. Y en el artículo número 15 de su Código de Trabajo, pues ya lo leímos hace un momento, aparecen ahí los principios del derecho del trabajo. Ahí aparece su fundamento. El fundamento legal de los principios del derecho del trabajo lo tenemos en el artículo número 15. Hay otra definición también. ¿Cómo entender los principios? Dice que es una acepción filosófica. Son las máximas verdades universales del derecho que han servido para orientar a la misma ley. Para orientar a la misma ley. Los principios procesales los vamos a encontrar desarrollados principalmente, y un buen número de principios los vamos a encontrar dentro de los considerandos del Código de Trabajo. Por favor, aquí, yo sé que usted ya imprimió este material y ya lo tiene listo. Entonces, aquí anótele, por favor, aquí abajo. Tarea, leer los considerandos del Código de Trabajo, porque ahí se encuentran los principios. Por favor, abra su Código de Trabajo en el considerando tercero de su Código de Trabajo. Ahí tenemos un principio ideológico. Dice, las características ideológicas deben de inspirar la legislación laboral. Deben de inspirar la legislación laboral. ¿Qué quiere decir eso? Que los principios nos van a permitir, ¿qué dice acá? Orientar a la misma ley. ¿Qué son? Son acepciones filosóficas, verdades universales, que usted va a hacer uso de esas verdades universales. El principio ideológico, si usted tiene en su demanda y necesita hacerlo valer, pues tiene que citar el considerando tercero y el considerando cuarto de su Código de Trabajo, porque ahí los encontramos. En el considerando tercero, dice que las características ideológicas que deben de inspirar a la legislación laboral. Considerando cuarto. En este considerando vamos a encontrar varios principios procesales.
Número 1, derecho tutelar. Ahí encontramos un principio, el derecho tutelar. El derecho al trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores, puesto que se trata de compensar la desigualdad económica de estos, otorgándoles una protección jurídica. Entonces, cuando usted esté defendiendo a su cliente en su demanda y quiera hacerle valer al juez de que su patrocinado en el contrato de trabajo renunciaba a que le pagaran las prestaciones laborales, usted puede citar este principio tutelar, en donde le va a decir al juez que como principio ideológico, la legislación laboral protege, al igual, protege a los trabajadores. Y en el cuarto considerando, literal A, aparece el derecho tutelar en donde explica que los trabajadores están protegidos porque existe la desigualdad económica, porque el trabajador pues solamente tiene su fuerza de trabajo, el empleador la parte económica. Entonces, ahí se está descompensada esa balanza. Entonces, usted, a través de sus principios, de su desarrollo ideológico, le va a mostrar al juez y le va a decir que el derecho, que es un derecho tutelar y que se tiene que hacer para él, para su cliente. También tenemos el inciso B. Ahí encontramos que dice que constituye el derecho del trabajo, constituye un mínimo de garantías sociales. O sea que, en efecto, su cliente tiene derecho a tener un trabajo, pero un trabajo justo, donde se le paguen las prestaciones laborales que por ley, como mínimas, están establecidas. Por favor, quiero que lean el considerando cuarto y el considerando quinto y vayan señalando y resaltando en dónde aparecen estos principios de irrenunciabilidad, derecho, que es un derecho necesario, que es un derecho realista, que es un derecho objetivo, el derecho del trabajo, que es un derecho hondamente democrático, que pertenece a una armonía social. Por favor, lean el considerando cuarto, quinto y sexto. Cuarto, quinto y sexto, por favor. Léanlo. Y luego ya voy a continuar la próxima semana desarrollando estos principios procesales. Pero sí agradezco de antemano que por favor usted lea ya este material. Otra semana me voy a ir un poco más rápido, ya no voy a retroalimentar porque ya tuvimos esta semana para ponernos al corriente. La otra semana es presencial, se recuerda, ¿verdad? Es presencial. Entonces, pues lleguemos ahí, tratemos de llegar, tratemos de encontrar un escritorio para anotar y si usted lleva su material impreso, se le va a facilitar mucho la situación. Ya se lo di, ya se lo aporté. Trate usted de llevarlo impreso para que podamos trabajar rápido y podemos avanzar también. Que tengan una bonita noche. Gracias. Un buen fin de semana a ustedes también. Gracias, licenciada. Gracias, Linda. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Buenas noches. Adiós. Noche, Lina. Me comunico con la mamá. Gracias. Buenas noches. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Gracias.